Bienvenidos a su canal de Nepomadera. Hoy les traemos a ustedes un tema muy interesante y es el manejo del transportador. Estos que vemos nosotros acá en pantalla son diferentes tipos de transportadores y vamos a tratar a cada uno en particular, ver sus bondades y ventajas. Arrancamos con el fiel amigo del colegio, el transportador escolar, que incluso encontramos hoy en día flexibles. Me parece muy buena idea de sus fabricantes, ya que es una herramienta pues que, aunque no es tan exacta, sí nos ayuda muchísimo para la manipulación de los niños y que ellos vayan aprendiendo el manejo. Entonces lo vamos a trabajar. Como referencia importante es que nosotros debemos centrar el transportador en un punto de referencia de nuestro plano horizontal. Marcamos nosotros siempre acá nuestro punto de referencia, ponemos la crucecita y que nos coincida el 0 y el 180 con el plano horizontal, y de allí vamos a marcar unos grados, ¿listo? Unos grados al azar. Entonces en este caso vamos a tomar un punto al azar que serían 50 grados, ¿listo? Recuerden lo que hemos visto en los otros videos de los lápices de mina blanda que hacen trazos muy gruesos. Para el ejercicio es interesante que lo podamos utilizar para que ustedes lo vean con facilidad. ¿Qué me está diciendo aquí básicamente? Lo que me está diciendo cuando yo trazo este ángulo es que aquí hay 50 grados, ¿cierto? Mi media circunferencia siempre va a medir 180 grados, es decir, que este ángulo que hay aquí, ya se los dibujo, va a ser la diferencia entre 180 menos 50. Estamos hablando que este ángulo es de 130 grados. Así funcionan los transportadores escolares. Nos ayuda a tomar ángulos, a mirar las pendientes, a sacar perspectivas. Es una muy buena herramienta y es así de fácil su manejo. Simplemente es partiendo de un plano horizontal o de un plano vertical. También podemos tomar los ángulos para poder determinar pendientes. ¿Listo? Sencillo y práctico. ¿Qué tal les parece este? Este es un transportador circular, el cual su graduación tiene todos los 360 grados. Es muy práctico también porque podemos sacar las medidas mucho más exactas. Vamos a hacer un ejercicio acá. Cuando nosotros tenemos proyectos, ¿sí?, para dividir circunferencias, entonces lo importante es acá marcar el centro. ¿Listo? ¿Y por qué el centro? Porque nosotros debemos de partir de un radio cualquiera y de ahí en adelante ya tomamos nosotros las diferentes dimensiones de acuerdo al resultado de la división que nos dé de las partes en las cuales queremos nosotros partir nuestra circunferencia. Un ejercicio práctico. La circunferencia, como les decía, son 360 grados. Yo quiero dividirla en impares, ¿sí? La vamos a dividir en 9 partes. Mi resultado va a ser 40 grados. ¿Listo? Entonces, partiendo de este radio, ¿qué voy a hacer yo? Con mi transportador circular, lo mismo, el centro del transportador debe coincidir con el centro de mi circunferencia y la línea de partida de 0 debe coincidir perfectamente con el radio. ¿Listo? Para poder tomar las medidas como son. Entonces me dice que yo debo tener 40 grados de división por cada sección. Entonces tomo 10, 20, 30 y 40. Ya tomé mi primer punto. Como este es circular, yo puedo tomar de 40 en 40 hasta llegar nuevamente al punto de inicial, donde arranqué. Cuando tenemos un transportador de media circunferencia,
Entonces tomamos la cantidad de divisiones que nos alcanza el transportador y en la última división lo tomamos como si hubiese sido el radio inicial. ¿Para qué? Para que las divisiones o los puntos de referencia que voy a tomar sea lo más exacto posible. Cuando yo hago esto y tomo como segunda línea como referencia y estoy utilizando un lápiz muy grueso, entonces al final la última sección me va a quedar más pequeña, entonces no me va a dar parejo el ejercicio. Entonces por eso yo ya marqué todos los puntos con el circular y ahí ya puedo empezar a hacer mis cruces. Bueno, yo aquí ya adelanté el trabajo. Tenemos 9 divisiones, 9 secciones, todas del mismo tamaño. Entonces, para este tipo de trabajos es muy práctico el transportador circular o el de media circunferencia. Si yo solamente voy a dividir media circunferencia, entonces la división sería 180 dividido en 9, me daría 20 grados. Entonces, así también lo puedo hacer. ¿Listo? Importante tener en cuenta cómo voy a tomar las medidas para que no me vaya al final falsear el cálculo y tenga una pieza de un tamaño diferente. Entonces, este es un ejercicio práctico cuando vamos a hacer división de circunferencias. Aquí tengo una circunferencia en madera. Entonces, ¿yo qué debo hacer acá? Si la quiero dividir, entonces debo buscar o trazar un radio perfecto hacia el centro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra herramienta para centrar, listo, para buscar el centro, entonces simplemente hacemos el trazado, un radio, ¿sí?, en el punto donde queramos y buscamos el centro de la circunferencia, aquí que coincida mi radio con este radio y de ahí yo ya puedo tomar los puntos de referencia. ¿Por qué? Porque los transportadores son muy grandes y no puedo tomar bien la medida. Entonces acá me tocaría utilizar como base el círculo que yo dividí aquí. ¿Listo? Entonces él me va a ayudar. ¿Listo? En esta tarea. Entonces así lo podemos hacer para poder dividir y hacer, por ejemplo, agarraderas u otros trabajos manuales en los que vayamos a utilizar la división de la circunferencia. Bueno, ahora les vamos a presentar este transportador. También es dinámico, muy práctico. Este nos sirve a nosotros, como todos los transportadores, para determinar el nivel de pendiente o de ángulo que tenemos nosotros ya en un trabajo, en un mueble o en un corte. Entonces, tomando como referencia que ella me sirve para soportarla sobre una base sólida, recta, perdón. Acá yo puedo simplemente tomar como base los 90 grados y hacer un trazo. Y es 90 grados con respecto a esta horizontal, ¿cierto? O puedo simplemente determinar algún ángulo que ya tenga precortado. Entonces simplemente lo voy a leer acá. Él me dice que este son 45 grados, entonces yo ya sé que este ángulo aquí cortado son 45 grados y aquí me lo está mostrando en la escala. ¿Listo? Bueno, entonces es muy práctico, incluso sobre la misma pendiente. Si yo quiero tomar algún otro ángulo, también me va a servir porque lo soporto sobre el corte en diagonal y de ahí simplemente puedo hacer líneas paralelas a los horizontales o simplemente determinar el ángulo de 90 grados con respecto a este de 45, ¿sí?, que tengo yo acá para hacerlo totalmente perpendicular. Entonces yo sé que aquí hay 90 grados. ¿Listo? En este punto acá. Ahí, con respecto a esta horizontal, con respecto a esta, aquí hay 90 grados. Entonces también es muy versátil, muy útil este transportador.
Bueno, ahora les traemos esa versátil reglilla, ¿sí? Que aparte de tener su transportador acá, ¿sí? Su escala numerada, aparte de ella, también cuenta con unas líneas acá paralelas, ¿cierto? Al eje horizontal, con unas mediciones. Puedo tomar de a medio centímetro, de a 1 centímetro, 2, 3, hasta 4,5 centímetros. Eso me facilita para hacer trazos sin tomar las medidas, sino simplemente utilizando las líneas de referencia. Y adicionalmente, para ángulos de 45 grados también lo puedo tener en cuenta. Aquí tengo yo unas líneas de referencia con las que yo me voy a guiar en 1 milímetro, 3 milímetros y 5 milímetros para hacer los rayados que necesito, ¿sí? O los trazos que yo necesito. Pasando a hacer el ejercicio, entonces busco la coincidencia entre las líneas que tengo yo de referencia en mi reglilla, hago mi trazo, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, tomar 2 centímetros, entonces nuevamente que me coincida, muy bien, mirando que esté bien las líneas de referencia sobre la línea de base. Hago mi otro trazo y si yo quiero, por ejemplo, 4 centímetros sobre la última línea, entonces el mismo ejercicio. Y no tuve que tomar dimensiones. Entonces acá ustedes también lo pueden ver. Muy práctica esta regla. Y si es a nivel de 45 grados, entonces voy a tomar una línea de referencia, ¿cierto? Y si yo quiero, por ejemplo, tomar de a 5 milímetros un rayado o un trazo, entonces lo pongo en los dos puntos de referencia que tiene mi reglilla, hago mi trazo, nuevamente, que coincidan, hago mi trazo, y si la quiero, por ejemplo, de 3 milímetros, entonces que me coincida con las referencias de 3 milímetros, y aquí lo voy a tener, entonces a 45 grados. ¿Cuál es la ventaja? Que yo tengo líneas de referencia tanto a un lado como al otro. ¿Listo? Entonces, muy práctica también para quienes la deseen. Ella tiene otro tipo de escalas para otros ejercicios, pero en este caso vamos a hablar sobre esas dos particularidades. Les presento al goniómetro, muy utilizado en ergonomía, pero a nosotros también nos sirve para poder determinar pendientes, ángulos o inclinaciones en los proyectos que vamos a realizar. Él tiene una doble escala, muy práctica por cierto, que es una escala hasta 30 grados que la tenemos acá, ya se les muestro, listo, y tiene la graduación aquí hasta los 360 grados, listo. Entonces es también una herramienta muy práctica. Por ejemplo, yo voy a hacer, tomar un ángulo que no sea superior a los 30 grados. Ya lo tengo yo acá, entonces simplemente utilizando mi goniómetro busco mi centro de referencia paralela a la línea horizontal de base y yo puedo decir que este tiene 16 grados. ¿Listo? Porque la escala me lo da inmediatamente. Entonces la lectura es muy fácil y es muy práctico para estos ángulos que sean menores de 30 grados. Entonces aquí tenemos 16 grados. ¿Listo? Si yo quiero tener o tomar medidas u otro tipo de ángulos, entonces tomo mi línea también de referencia acá, que me quede paralelo al cero y al eje horizontal, y yo voy girándolo y aquí me va diciendo qué tipo de ángulo es. Por ejemplo, si yo quiero un ángulo de 50 grados, como es el que me dio aquí, entonces yo lo puedo tomar por este lado o lo puedo tomar por este lado. La diferencia simplemente es que este centro corresponde a este vértice, ¿sí? Y acá me daría un vértice más corrido, pero el ángulo es exactamente el mismo. Y es muy funcional, es muy práctico porque simplemente lo que hago yo es tomar los ángulos, la herramienta, y voy midiendo qué ángulo tiene, qué pendiente tiene, y asimismo la traspaso a mi papel o a los cálculos que yo vaya a realizar.
Ya para terminar les presento la bien conocida y muy famosa escuadra rápida. Esta escuadra estuve averiguando y la verdad es muy antigua en su creación y tiene una versatilidad. Realmente es muy práctica. En Colombia no me fue tan fácil conseguirla. ¿Sí? Tengo la hija y una grande que es también muy práctica para otro tipo de actividades que yo trabajo en madera, ¿listo? Para cosas más grandes. Ella tiene también la escala acá de graduación para poder determinar el ángulo de corte, ¿listo? Hay que tener en cuenta que ella tiene una guía aquí que se llama el pivote y sobre ese pivote es que yo hago el giro. Entonces, si yo voy a utilizar mi regla y voy a tomar un ángulo, deben tener en cuenta ustedes que mi ángulo, ¿sí? La referencia del ángulo de apertura va a ser con el plano vertical. ¿Listo? Entonces, si yo quiero tener un ángulo de 25 grados, como por ejemplo acá, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es, con nepito, tomo la medida y aquí esto es 25 grados. ¿Listo? Con el plano vertical. Eso hay que tenerlo claro porque a veces se nos puede presentar una confusión. Entonces, esta escuadra es muy versátil. Nos ayuda muchísimo en trabajos de carpintería, incluso de construcción. En Estados Unidos, en México y en otros países utilizan las otras escalas para hacer las pendientes de los techos. Eso es otro tema bien interesante. Pero también nos sirve a nosotros para poder determinar el ángulo de pendiente. Simplemente lo que se hace es con un nivel organizarla de tal manera que cuando ya esté a nivel yo ya puedo tomar la lectura. ¿Listo? Entonces yo la cuadro de tal forma que quede a nivel y ya puedo tomar el ángulo de referencia. Incluso si yo tengo sobre esta línea, quiero hacer una perpendicular, la perpendicular perfecta es a 90 grados, entonces yo hago que coincida esta rayita con el trazo y con nepito hacemos el corte y yo ya sé que tanto aquí como aquí hay 90 grados. Y no necesito tomar medidas en ninguna parte, simplemente yo puedo hacer eso. Esto lo hacen básicamente para las caídas y los encajes en los techos. ¿Listo? Entonces la verdad son diferentes tipos de transportadores que utilizamos en diferentes actividades y que nos van a ser muy útiles. Por eso los tenemos acá mostrándoselos a ustedes. En próximos videos lo que queremos básicamente es mostrar las bondades de el uso de los trazos y los ángulos para hacer ya trabajos manuales. Muchísimas gracias, espero que se suscriban, vean este video completo y bueno, inviten a sus hijos, les puede servir bastante.